Hoy devolvemos, Dios mío, nuestra mirada hacia ti, Dios. Queremos agradarte. Alguien solamente se deleite en eso. Quiero agradarte. Yo no sé con qué necesidad tú llegaste a este lugar. Quizás llegaste con la perspectiva de que alguien orara por ti. No sé si llegaste con algún padecimiento o con alguna necesidad personal. Pero vienen tiempos donde hay que dejar a un lado los problemas y decirle: Señor, yo quiero agradarte. ¿Alguien está dispuesto a hacer eso? En esta mañana, Dios mío, alguien diga: Dios, mira lo que hay dentro de mi corazón. Mira la condición en la que me encuentro en esta mañana. Estoy convencido que esta es tu casa y que tú estás en este lugar. Pero hoy nos levantamos contra todo aquello que pueda detener lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Nos levantamos en esta mañana, Dios mío, contra todo aquello que puede entretener, que puede obstaculizar, que puede interrumpir, Dios mío, que podamos captar y entender qué es lo que quieres enseñarnos en estos tiempos difíciles. Porque qué triste, Dios mío, es caminar contigo, pero con otro enfoque. Qué triste es que en lo físico, Dios. Qué triste es que de palabra digamos: Señor, te amamos, pero de corazón hay algunas cosas que puedan detener lo que tú quieres hacer. Por eso en esta mañana te damos libertad, Dios. Hoy, Dios, te damos libertad en esta mañana. Muévete como quieras hacerlo, Dios. Gloria a Dios. Te invito que en esa misma atmósfera, ahí sin mucho entretenimiento, quiero ministrar en esta mañana una palabra que Dios me regaló, y quiero que usted vaya conmigo al libro de Números. Libro de Números. Libro de Números. Y cuando alguien esté en el capítulo 11, se ponga de pie. Libro de Números, capítulo 11, desde el verso 4 en adelante. Reverenciamos toda la palabra, nos ponemos en pie. En lo que leemos la Sagrada Escritura. Mientras alguien dice: Padre, gracias por estar en tu casa. Gracias porque me permitiste tener una semana más. Gracias porque me has regalado un nuevo día y estoy convencido de que tú estás acá. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de Números, capítulo 11, verso 4. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Padre, mira tu palabra en esta mañana. La hemos leído, Dios mío, así que rogamos que ella cumpla el efecto con la cual tú nos preparaste. Y que en esta mañana, Dios, tú nos ministres. Que en esta mañana, Dios, tú nos hables. Que en esta mañana tú provoques palabra de cambio, palabra de restauración. Y mire la condición en la que estamos, todos los que estamos acá. Que a pesar de todo, Dios mío, queremos agradarte, Dios. Enséñanos, porque para ti es que estamos acá. Siéntate unos minutos. Pasaba el resto de la semana bastante entretenido. Dios estuvo ministrándome muchísimo en este capítulo.
Y hoy en esta mañana yo quiero poder ser pastor. Y tengo la intención de que no solamente sea una palabra de cambio, sino que provoque algo diferente en tu vida. Y en esta mañana quiero enseñarte algo de parte de Dios. Yo analizaba y miraba el texto y me ubicaba un poco en el contexto histórico y me daba cuenta que fue un momento en el que Israel ya había salido de las manos de los egipcios, pero todavía habían cosas en ellos que lo estaban conectando a un pasado. Y ahí es donde entra el lema de esta mañana. Y yo quiero predicarte bajo el tema: cuidado cuando deseas cosas de tu pasado. El lema de esta mañana es el siguiente: cuidado cuando deseas cosas de tu pasado. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile varón, cuidado, dile hermana, cuidado cuando deseas cosas de tu pasado. Hay un problema muy grave en estos tiempos, y es que la gente camina en un presente pero anhelando cosas del pasado. Empecé demasiado agresivo, me voy a poner peor, recién comienzo. Yo analizaba un poco el texto y yo quiero que usted entienda que entre las tantas cosas que Israel hacía que provocaban a ir a Dios, era la manera en la que ellos anhelaban las cosas del pasado. Israel estuvo cautivo en las manos de los egipcios por un tanto de 400 años. Y yo quiero que usted entienda que los países se catalogan por culturas, por religiones, por música, por estilo de vida. Ningún país es igual. En Europa la gente tiene una cultura muy diferente a la que se vive acá en Latinoamérica. Todos los países tienen una cultura completamente diferente. Pero cuando yo veo el estado en el que se encontraba Israel, y yo quiero que cuando quiera que usted vea Israel, usted diga pueblo de Dios. Porque quizás usted no es israelita, quizás usted no es judío, pero es pueblo de Dios. Y a ti te ha escogido Dios también para que estés en esta casa, porque lo que Él quiere hacer en este año también tiene que ver contigo. Alguien tiene que entender esto. El pueblo de Israel estaba cautivo en las manos de los egipcios unos 400 años. Los egipcios eran personas completamente idólatras. Eran personas que adoraban dioses. Ellos adoraban el sol, adoraban el fuego, adoraban las aguas. Ellos adoraban cualquier cosa. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía su cultura. Y es que para ellos no había más ningún Dios que el único digno de toda gloria, que es este que alabamos nosotros hoy. Pero cuando percibo la historia me doy cuenta que ellos fueron cautivados y fueron a la fuerza incrementados a una región que no era la de ellos. Ellos a la fuerza fueron tomados, fueron arrebatados de su cultura y los obligaron a oponerse a otras culturas. Allí el pueblo de Dios fue esclavizado unos 400 años. ¿Te imaginas unos 400 años hablando un lenguaje que no es el tuyo? ¿Te imaginas 400 años sirviendo a dioses que no son los tuyos? ¿Te imaginas 400 años mezclándote con gente que no tiene que ver nada con tus principios? Y todas estas cosas, lo peligroso fue que marcó la vida del pueblo. En vez de haber marcado una diferencia, ejercieron tanto dominio sobre ellos que ellos llegaron a sentir que era esta parte de ellos. Pero el Señor tenía como principio, desde un inicio, marcar una diferencia entre ellos. Por eso Dios escoge a Moisés como el líder de Israel, para que sea el que marque una diferencia entre los egipcios y el pueblo de Dios. Pero entre tantas cosas que Israel hacía, que entristecía el corazón de Dios, que provocaba la ira de Dios, es que mientras ellos lograban salir de Israel, mientras ellos lograban, salir de las manos de los egipcios, usted sabe la historia, Dios con mano dura no sacó del pueblo de egipcio. Dios envió unas plagas que arremetieron, que golpearon toda aquella región. Con mano dura Dios sacó a Israel de las manos de los egipcios. Ellos estaban esclavizados, ellos estaban amedrentados, a tal dimensión que viene Dios y escoge a Moisés y lo usa con una palabra de cambio, pero estaban tan marcados, estaban en tanta agonía que a ellos les costaba trabajo creer que
que habían hablado sus padres, podía estar con ellos en ese momento. Luego usted sabe la historia, Dios utiliza a Moisés y con mano dura Israel sale de la mano de los egipcios para entonces empezar a vivir sus mejores momentos. Lo primero que sucede es que cuando Israel sale de las manos de los egipcios, Dios empieza a dar evidencia que estaba con ellos. Porque antiguamente ellos sentían que Dios estaba, pero en lo espiritual no lo veían en lo físico. Y como el pueblo de Israel había estado tanto tiempo en manos de los egipcios, ellos se habían acostumbrado a que yo realmente creo si veo que hay algo. Esa cultura se había mezclado con ellos, los egipcios eran completamente idólatras. Y en esos 400 años el pueblo de Israel aprendió a caminar en idolatría también. Ellos habían olvidado de las leyes. Ellos habían olvidado de aquellos profetas. Ellos habían olvidado de todas aquellas cosas que daban evidencia que había un Dios que estaba en control de todas las cosas. Sino que se habían mezclado tanto que ya la cautividad había llegado a su mente y ya no pensaban como hijos de Dios, sino como cautivos. Y en esta mañana percibo la condición en la que nos encontramos muchos en estos tiempos. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que muchos hijos de Dios caminen como si estuvieran cautivos? Y ha sido quizás una de mis preguntas y una de mis, en mis oraciones le he preguntado mucho al Señor y le he dicho, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo desarraigar el pasado de su vida y encaminarse en lo que Dios quiere hacer? Siempre ha sido algo polémico. A la gente le es muy difícil de conectarse de su pasado. Hay un pasado triste, hay un pasado vergonzoso, que cuando mejor estamos siempre viene y nos golpea y nos recuerda quiénes éramos. El pueblo de Israel caminaba en esta misma condición. Dios le da la evidencia y una vez que ellos empiezan a caminar en el desierto, lo primero que pasa es que Dios pone columna de nubes. De día, columna de nubes. De noche, columna de fuego. O sea, el primer milagro que ellos perciben es que no caminaban bajo la dirección de un hombre, sino que había una evidencia en lo sobrenatural que había un Dios que caminaba con ellos, ¿sí o no? Había una evidencia, había algo sorprendente que marcaba que quizás en un momento había una necesidad, quizás había un problema y ellos decían, ¿dónde está Dios? Pero Dios le dio la oportunidad en ese entonces de que cuando viniera alguna circunstancia solamente se pararan y miraran hacia arriba, y si la nube estaba detenida, ellos sabían que Dios estaba en el lugar. Ellos pasaron 400 años quizás clamando. Ellos pasaron quizás 400 años clamando o esperando a un Dios que nos daba respuesta. No es el tema del mensaje, pero yo siento que tengo que decir esto de parte de Dios. Y los egipcios los marcaron tanto. Ellos se adaptaron tanto a esa cultura que cuando Dios los lleva a nuevas aguas, ellos todavía estaban conectados a las cosas del pasado. Caminaban bajo la columna de nube, caminaban bajo la columna de fuego, pero cuando vi alguna necesidad, ellos decían, me parece que era mejor habernos quedado en Egipto. Qué triste cuando hay alguien que no entiende qué es lo que quiere hacer Dios en su vida. Qué triste cuando hay una generación que no logra encaminarse en lo que Dios quiere hacer en su vida porque todavía tiene pensamientos arraigados al pasado. Por eso una de las primeras cosas que Dios hace en la vida de todo aquel que quiere agradarle es que marca un antes y un después. Lo primero que Dios hace en nuestra vida, y por ende estamos acá, es que Dios conoce quiénes somos. Yo quiero que usted entienda que Dios te conoce. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe de dónde saliste. Es por eso que le revela a Pablo, inspirado de parte de Dios, dice, si alguno está en Cristo, esta nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Las viejas cosas pasaron y aquí Dios dice, el pasado no me interesa, porque lo que me interesa es lo nuevo, lo que quiero hacer. No lo que tú hiciste, no tu pasado vergonzoso, no lo que hicimos que arremetió quizás contra las leyes o los principios de Dios, sino que Dios lo que le interesa es lo que tú vas a hacer ahora. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántas veces te has equivocado?
Vengo a decirte que Dios no cuenta con tu pasado, porque Él todavía tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. El pueblo de Israel no entendía que Dios tenía algo mejor para ellos. Cada vez que había un proceso, cada vez que había una necesidad, ellos anhelaban volver a Egipto. Y qué difícil es ser pastor de una congregación que no entiende lo que Dios quiere hacer con ellos. Qué triste es liderar, hermano. Un rebaño de personas que caminan en lo físico cuando su corazón todavía está conectado a cosas del pasado. Y una de las cosas que ellos hacían, hermano, era la manera en la que ellos caminaban con cosas del pasado. Ahora, yo pude entender que quizás Israel físicamente había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Israel físicamente había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Una de las abominaciones más grandes, una de las cosas que más desagrada a Dios es la idolatría. Y el pueblo de Israel aprendió a ser idólatra. Es que en la cultura de los egipcios el faraón era como un dios. Era el primer hombre principal. Y para ellos nadie tenía más gloria ni más honra que el faraón. Luego ellos salen con esa misma cultura y empiezan a mirar a Moisés como si fuera un dios. Empiezan a mirar a Moisés como si fuera la eminencia. Tanto así que a Moisés se le pierde por un tanto de días y ellos sintieron que ya su vida había perdido. Que cuando ellos le piden a Aarón, construyenos un becerro, construyenos dioses, que nos guarden, porque no sabemos a Moisés qué fue lo que le pasó. Mire que tengas tú de cuidado cuando deseas cosas del pasado. Ha sido intención de Dios de conectar su pueblo de todas las evidencias que recuerden el pasado. Alguien tiene que entender que es muy difícil el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida cuando nuestra visión está enfocada en las cosas del pasado. Es muy difícil que usted quiera agradar a Dios cuando todavía se recuerda de la manera en la que usted caminaba antes. Es muy difícil agradar y servir a Dios y esperar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida cuando todavía nuestros pensamientos están en las cosas del pasado. Yo fui un joven que por el paso de un tiempo yo caminé muy arrastrado a mi pasado. Y qué triste cuando hay un pasado que te condena, qué triste cuando hay un pasado que te marca. Qué triste cuando alguien logra sentir deleite en las cosas que hacía en un pasado. Y hoy me ha sido algo preocupante. Porque hay personas que hablan quizás de su pasado como si de su pasado hubiera algo favorable. Y siempre ha sido algo triste porque son las mismas personas que caminan con el Señor, pero que luego por alguna razón luego esa parte del cuerpo otra vez al pasado. Vuelven a caminar con las mismas personas que caminaban. Vuelven a hacer las mismas cosas que hacían. Y el postrer estado, dice la palabra, que viene a ser peor, porque siempre que la casa está limpia y usted se aparta, ay, el que salió viene con 7 más. Y entonces el postrer estado es peor, hermano. Israel no entendía lo que Dios quería hacer con ellos. Hoy hay una generación bastante compleja, bastante polémica. Y qué triste es estar en un lugar donde no se entiende qué es lo que Dios quiere hacer. Qué triste es cargar una palabra, aprendernos unos versículos, pero qué triste es no caminar en lo que Dios dice. Así caminaba Israel, de esta manera desenfrenada. Ahora, te pongo como ejemplo que el apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4, como consejo de parte de Dios, demanda que es peligroso la amistad con el mundo.
El apóstol Santiago, todos conocemos ese verso. El apóstol Santiago en el capítulo 4, del verso 4, deja bien detallado que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esto fue algo que me costó trabajo entender. Porque yo decía, ¿acaso no quiere Dios que yo me mezcle con otras personas? ¿Acaso no quiere Dios que yo converse con mis vecinos que no son cristianos? Y entendí que esa no era la intención de Dios, sino que lo que Dios estaba provocando a través de lo que está enseñando, a través del apóstol Santiago, es lo siguiente: que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Y es por eso que el apóstol Santiago, bastante contundente, dice: entiendan que amistad con el mundo es enemistad con el Dios. ¿Qué es amistad con el mundo? Sencillo: hacer lo que ellos hacen, es pensar como ellos piensan, es caminar como ellos caminan, es entender como ellos entienden. Israel tenía algo grave, y es que habían caminado tanto tiempo con los egipcios que habían hecho amistad con ellos. Ya ellos pensaban como los egipcios, ya ellos caminaban como los egipcios, ya su mentalidad estaba centrada en la cultura de los egipcios. Por eso le costaba mucho trabajo entender que aunque caminaban bajo la nube, aunque caminaban bajo la columna de fuego, aunque cada vez que había una necesidad, cada vez que había un obstáculo, era Dios quien proveía o lo sacaba del momento, del estado triste en el que se encontraba. Aún así, ellos anhelaban volver hacia atrás. De repente el pueblo de Israel se pone enfrente del mar rojo y siente que los egipcios vienen de atrás, y cada vez que había un momento miraban a Moisés y le decían: y realmente explícame, ¿para qué nos sacó Dios acá? Para que muriéramos y muera nuestra fecha. ¿Por qué nos trajo Dios de tan lejos a ese lugar? Nos trajo acá porque quiere ver nuestra derrota. Qué triste, hermano, cuando el pasado nos asedia. Qué triste, hermano, cuando nos cuesta trabajo desconectarnos. Qué triste cuando nos cuesta trabajo permitirle a Dios que haga lo que quiera hacer en nuestra vida. Amistad con el mundo es lo que hablaba el apóstol Santiago. Y una de las cosas que Dios le está enseñando al apóstol Santiago es el consejo de esta mañana. Es que lo que Dios está diciendo a través del apóstol Santiago en esa carta capítulo 4, en el verso 4, es que lo que Dios quiere enseñarle es que amistad con el mundo, eso provoca que luegamente usted termine deseando cosas de su pasado. Hubo una etapa en mi vida donde yo empecé a caminar. Yo estuve apartado por espacio de unos 4 o 5 años. Después que me bauticé, yo decidí apartarme un poco. Y entonces empecé a olvidar mis principios y empecé a encaminarme con personas que no debería haberme encaminado. Empecé a escuchar otros consejos que no debía haber escuchado. Empecé a darle oído a cosas que no debías darle oído. Yo quiero que usted entienda, muchas veces usted dice: yo lo escucho, pero es que lamentablemente muchas cosas de las que usted escucha se le quedan afianzadas en su corazón, y es lo que te hace generar cosas del pasado. Cuando yo llego al Evangelio, al cabo de unos 15 años, ahí empezó la guerra. Porque estaba dentro de la iglesia, se estaba predicando una palabra de Dios, pero todavía yo anhelaba las cosas que yo hacía. Y yo recuerdo que aquello se me hizo un poco gravoso, porque yo decía: Dios mío, yo quiero ser diferente. Y entendí que Dios me dijo: mientras más tiempo tú pases con ellos, te vas a parecer más a ellos. Ahí entendí que Dios quería marcar un antes en mi vida. Ahí entendí que de lo que Dios me estaba hablando es que amistad con el mundo, eso provoca enemistad conmigo. Ahí entendí que lo que Dios me estaba diciendo es que mientras más tiempo tú deposites con ellos, más te vas a parecer a ellos. Pero hay algo complicado aquí en la Escritura, y es que ya Israel había salido. Ellos ya
ya no estaban bajo el yugo de ellos. Ellos estaban bajo la columna de nube. Hermano, ¿había presencia de Dios o no había presencia de Dios? Sí, había presencia de Dios. Había presencia de Dios en aquel campamento. Dios estaba allí. Habían milagros, habían sanidades, habían cosas grandes. Dios estaba en aquel lugar. Lo que no estaba en la mente de ellos. Yo quiero que usted entienda que vienen tiempos donde Dios va a cambiar tu mente. Yo quiero que usted entienda que no se va a terminar este año hasta que Dios no te desconecte de las cosas que te recuerden de tu pasado. Alguien tiene que entender que lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer, pero va a empezar a marcar unos límites. Van a ver aquí algunos que van a sentir el peso de la mano de Dios en estos últimos tiempos. Algunos que caminaron de una manera y por alguna razón ya están caminando de otra y luego volvieron y entraron. Déjame decirte que este año para ti va a ser diferente, porque vas a sentir la mano del alfarero rompiendo en tu vida lo que en un momento te atrasó para que te conviertas en la vasija nueva que Dios quiere hacer contigo. Alguien anhela eso en esta mañana. Algo nuevo Dios va a hacer en ti, pero necesitas desconectarte de tu pasado. Algo nuevo Dios va a hacer en ti, pero necesitas marcar un límite a las cosas del mundo. Meditaba en esta escena del texto, volviendo a Números, y entendía que Israel tuvo algo que incentivó a desear cosas de su pasado. Sí, porque yo quiero que usted entienda que no fue que de Israel salió el deseo de volver a Egipto, sino que hubo algo que provocó que ellos empezaron a desear cosas del pasado. Y bien declara la palabra que fueron la gente extranjera que se mezclaron con ellos. Según pude entender, cuando Israel salió, parece que hubieron algunos egipcios que se mezclaron con ellos. La palabra no redacta, pero yo me ubico en el contexto histórico y me imagino en 400 años hubieron muchos de los israelitas que se enamoraron de muchos egipcios. Entonces viene Moisés y dice, hay que salir. Ellos salen, pero ¿qué hicieron? Trajeron cosas de su pasado con ellos. Mujer de Dios que me escuchas, hombre de Dios que me escucha, si Dios te está hablando de un año nuevo, no traigas cosas del pasado contigo. Si Dios te está hablando de un año nuevo, no traigas cosas del pasado contigo. Si Dios te está hablando de que quiere hacer algo lindo contigo, deja las cosas del pasado allá donde están y encamínate en lo que Dios quiere hacer contigo. Yo quiero que usted entienda, hermano, que curiosamente para agradar a Dios hay que despojarse de las cosas del pasado. Hay que dejar atrás todas aquellas cosas porque en el momento pueden hacernos daño. Y dice la palabra que lo que provocó que Israel deseara cosas del pasado fueron la gente extranjera que se mezcló con ellos. Ahora la palabra dice que eran gente extranjera, es decir, que era un pueblo que se mezcló. El pueblo de Dios se mezcló con gente que no respetaba las leyes de Dios. Se puede entender que se mezcló con gente que no caminaba bajo la cobertura de Dios. No caminaban bajo la cobertura de Dios. Eran gente que no compartían la misma visión con ellos. Por eso entiendo por qué Pablo en estos tiempos habla del yugo desigual. Dios sabe lo peligroso que es para ti, para mí y para mí mezclarnos con gente extranjera. ¿Quiénes son la gente extranjera? Esos que no comparten tu misma visión. ¿Quiénes son la gente extranjera? Eso que cuando Dios te habla del propósito, ellos te hablan de pasado. ¿Quiénes son la gente extranjera? Eso que cuando Dios te está edificando, ellos vienen a destruirte. ¿Quiénes son la gente extranjera? No salte y vente para acá, que para acá es mejor. Entonces todas aquellas cosas ocupan y forman piedra de tropiezo en tu vida. Y ahora entiendo por qué hay personas que se les hace difícil agradar a Dios. Y es que quieren seguir caminando pero con cosas del pasado. Y lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que si quieres experimentar lo nuevo, lo grande, lo lindo, el propósito de Dios en tu vida te va a tener que costar, porque vas a tener que soltar algunas cosas. Hay algunas amistades que vas a tener que dejarlas atrás. Hay algunos pensamientos que vas a tener que encaminarlo atrás. Hay algunos deseos que vas a tener que dejarlo en tu pasado. Porque en estos tiempos difíciles son la gente extranjera lo que va a obstaculizar que tengas un encuentro con Dios. Pablo decía, parafraseando la palabra, que paralelismo tiene la luz con las tinieblas. Que semejanza
semejanza hay entre la luz y la tiniebla, entre lo sucio y lo limpio? ¿Qué semejanza hay? Ninguna, hermano. Toda mi vida estuvo muy bien, pero empecé a mezclarme con gente extranjera. ¿Y sabe qué? Qué triste, porque este pueblo nunca llegó a entrar al propósito de Dios en su vida. Nunca lo entró. Ellos tenían un tiempo exacto para entrar a la tierra prometida, pero por no entender lo que Dios quería hacer con ellos, pasaron años dando vueltas en el desierto. Hay gente dando vueltas en la vida por no entender lo que Dios quiere hacer con ellos. Hay gente que va de aquí para allá y no entiende que lo que Dios está diciendo es que hay algo en tu vida que tiene que cambiar. Hay gente que está preguntando, todo lo que en camino me sale mal. Hay gente que dice, no entiendo qué pasa conmigo. Y es que Dios te está diciendo el problema, que está depositando cosas, está depositando tiempo en la gente extranjera, está depositando tiempo en cosas del mundo. Y entonces cuando pasa esa cosa, el que está sellado por la mano de Dios en el mundo nunca va a encontrar nada, porque Dios te ha preparado para que estés en su presencia. Eres una mujer y un hombre de altar. El mundo no te va a entender nunca, hermano. Qué triste fue para mí olvidarme de mis planes, olvidarme de mis deseos, olvidarme de lo que yo quería, porque Dios llegó antes y me dijo, es necesario que tú camines conmigo. Yo quiero que 5 minutos te mediten en esto y me diga de qué le sirve al hombre. Cuando hablo de hombre, estoy hablando también de mujer, que gane el mundo y pierda su alma. ¿De qué te sirve que los hombres te aplaudan cuando el cielo te rechaza? Estoy demasiado agresivo. No voy a poner peor, recién comienzo. Pero alguien en esta mañana tiene que entender que Dios tiene la intención de desconectarte de las cosas de tu pasado. Quiero que usted entienda que Dios quiere marcar una semejanza, porque Él te ha puesto a caminar con gente extranjera, pero no para que te mezcles con ellos, sino para que ellos sepan que hay un Dios que liberta, para que sepan que hay un Dios que sana. Curiosamente, el mundo dice, dime con quién tú andas y yo te diré quién eres. La palabra de Dios no lo dice tan así, pero Pablo de parte de Dios dice que las malas compañías corrompen la buena compañía. Dice que ellos se mezclaron con gente extranjera. Según el verso 4, te diste cuenta cómo es que empieza. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ahora la pregunta es, ¿quién tuvo deseo de ir al pasado? La gente extranjera. El mundo siempre busca la manera de alarte. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no camina con lo que tú necesitas, sino con lo que tú quieres. Entonces estas personas que se mezclaron con ellos empezaron a tener un vivo deseo que era volver al pasado nuevamente. Entonces dice la palabra que esta gente que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel, en vez de marcar una diferencia, dice que también volvieron. ¿Sabe qué estaba diciendo el pueblo de Israel con esta actitud? ¿Sabe? Caminamos bajo la columna de nube, caminamos bajo la columna de fuego, Dios está entre nosotros, pero esto no es lo que yo quiero. ¿Sabe? Dios me está cambiando, Dios está renovando mi corazón, pero eso no es lo que yo quiero. Porque yo todavía quiero seguir deleitándome las cosas que me deleitaba. Porque mi camino que va al mundo es el camino ancho, hermano, no hay limitaciones. En el mundo no hay limitaciones. En el mundo no hay leyes. En el mundo es darle que no te dio y sálvese quien pueda. Pero estrecho y dificultoso es el camino que te lleva a la vida eterna. Lleno de obstáculos. Pero Jesús dijo, lleve mi yugo, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga.
¿Qué yugo me está hablando Jesús, hermano? El yugo del Evangelio. El yugo de caminar por quererle agradar a Dios. El yugo de dejar las cosas pasadas allá en su lugar y encaminarnos en lo que Dios quiere hacer. Jesús habla de un yugo. ¿Y por qué Él dice que Él ligera mi carga? ¿Por qué? Porque Él no te va a dar un peso que tú no puedas llevar. Aquí hay alguien que tiene que entender lo que está pasando conmigo. Yo siento que me va a matar, pero no me va a matar porque es que Dios camina conmigo. Es que Él ha prometido llevar tu carga contigo. Por eso, aunque tú andes en un valle de sombra y de muerte, no va a tener tu corazón, hermano, porque es que Dios camina contigo. Pero qué triste decían las cosas del pasado. Esta gente empezó a mezclarse con el pueblo de Israel. Ahora, lo peligroso de mezclarse con gente extranjera o gente que no trae tu fundamento, que no trae tu enfoque a lo referente a Dios, es que ejerce en tu vida una influencia. Hay amistades, hay relaciones, hermano, que son influencias. Y influencia es aquello que logra sacarte de tu estado para colocarte en otro estado muy diferente al que tú tienes. ¿Te diste cuenta por qué algunos acá se han quedado solos? Hay gente acá diciendo, Dios mío, mándame una compañía, y Dios le dice, basta mi gracia. Hay algunos que dicen, pastor, pero qué triste es la soledad, más triste es la influencia. Yo sé que ahora, en estos momentos, alguien está diciendo, Dios mío, ahora entiendo por qué los que caminaban conmigo se fueron y me dejaron. Hermano, yo tuve amistades, tuve relaciones que me dolió soltarlas. Pero tuve que decidir si busco el favor de Dios o el favor de los hombres. Hay personas que vienen en tu vida enviadas de parte del enemigo, porque como son gente extranjera, ellos no comparten tu visión. Ellos no saben qué es lo que Dios quiere contigo. Y lo que la gente no sabe es que por cada uno de nosotros hay como 7 asignados. Porque la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabe a quién devora? A los que se mezclan con gente extranjera y a los que siguen anhelando cosas de su pasado cuando Dios está hablando de un presente mejor. Dios quiere cambiar algo en tu vida, pero necesita que tu mente, alma y corazón estén conectados con lo que Él quiere hacer. ¿Sabes? Hay personas en estos tiempos, hermano, llegan a la iglesia, ellos se sientan, ellos escuchan un mensaje, saben que Dios les está hablando, pero por alguna casualidad cuando llegan a la casa dicen realmente, y ahí entró la influencia. Y entonces son aquellas personas que quieren agradar a Dios, pero es que ellos tienen un espíritu que se llama influencia. Yo quiero que usted entienda que el que te recuerda siempre el pasado, el que busca la manera de conectarte al pasado es el enemigo. Por eso que a muchos les cuesta trabajo desconectarse de su pasado. A muchos les cuesta trabajo, aleluya, reconocer que si antes era un bebedor, o era un alcohólico, o era un mujeriego, o era una persona que no era digna de mencionar en este entonces. Y luego ve que Dios le está encaminando en un camino mejor, le cuesta trabajo entenderlo, hermano. Yo y mi esposa conversamos con muchos jóvenes, muchísimos, que saben cuál era su debilidad, que anhelaban muchas cosas en el pasado. Ellos nos decían, ¿por qué no cuesta trabajo encaminarnos en lo que Dios quiere si lo sabemos que es lo que es? Pero es que si te mezclas con gente extranjera, ay, esto me lo enseñó Dios a mí. Yo tuve una etapa que dije, Dios mío, yo quiero hablar como tú hablas. Yo quiero sentir como tú sientes. Yo quiero escuchar como tú escuchas. Pero Dios me dijo, no lo vas a hacer. Porque depositas muy poco tiempo conmigo. Si tú pasas más tiempo con Dios, te pareces más a Dios. Pero si pasas tu caminar enfocado en las cosas del pasado, hermano, qué pena. Nunca te vas a llegar a lo que Dios quiere hacer contigo. Yo sé que este mensaje en la vida de alguien como que va a provocar un antes y un después, hermano. Pero tranquilo.
Acá la intención es que usted entienda que Dios tiene un propósito contigo. Acá la intención es que usted entienda que Dios quiere hacer algo nuevo contigo y te está mostrando cuáles son tus debilidades. Nunca te sientas mal cuando llegas acá a la casa de Dios y Dios te hable de tus debilidades. En el libro de Jueces, en el primer capítulo 13, aparece por primera vez en la historia de Sansón una de las instrucciones, aparece una influencia. Y en las instrucciones en la vida de Sansón, según el libro de Jueces, en el capítulo 13, para los que toman nota, una de las instrucciones que Dios dedicaba a Manoa, que era la madre de este hombre, Sansón, tenía la intención de proteger que Sansón no se mezclara con gente extranjera. Sansón era un hombre que había sido escogido, Dios lo había creado, era nazareo. Y nazareo significa separado, apartado, consagrado para Dios. Había un sinnúmero de instrucciones que Manoa, como madre de Sansón, debería respetar. Gloria a Dios. Tenía la intención de proteger, que en Sansón había un propósito divino. Y Dios escogió a Sansón como nazareo, que significa separado, consagrado, apartado para Dios. Pero lo que sacó a Sansón de lo que Dios quería hacer en él fue que se mezcló con gente extranjera. Y entre esa gente apareció Dalila como influencia. ¿Sabe? Sansón era un hombre peligrosísimo. Los filisteos le temían a Sansón, porque era una persona que Dios había escogido desde el vientre de su madre para que fuese libertador, para que fuese la persona que Dios utilizara en lo físico, en lo violento. Dice la palabra que este hombre con la quijada de un burro era completamente peligroso. Pero ¿sabe qué fue lo que lo detuvo? Que empezó a mezclarse con gente extranjera. Hay alguien acá que va a tener que discernir entre todo lo que tiene, qué es lo que te está conectando al pasado todavía. Hay gente que está diciendo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? En esta mañana Dios te va a abrir los ojos. Usted se va a dar cuenta, usted va a llegar a la casa diciendo, voy a empezar a marcar unos límites porque hay cosas en mi vida que me están influenciando. Y entonces es lo que no me permite caminar en lo que Dios quiere hacer. Y hay algo en mi vida que está detenido, porque hay un muro en ti que se tiene que romper en esta mañana. El enemigo sabía que no podía atacar a Sansón desde lo físico, pero ¿qué hizo? Lo atacó con lo que él quería, con la decisión que él tomó, y fue de mezclarse con una mujer extranjera. Ahí estuvo su pérdida. Porque entonces esta mujer extranjera, entre tantas mujeres que habían, hermanas de la tierra y de Israel, vino Sansón a enamorarse de una mujer filistea. Automáticamente ella ejerció en él una influencia. La fuerza de Sansón no provenía del pelo, sino que el pelo es la evidencia que había un pacto con Dios. Y entonces Sansón mostró dónde estaba el pacto. Dijo, mi cabello es lo que muestra que yo soy un separado para Dios. Si yo corto, lo que es tipología de que estoy quebrando el pacto que Dios hizo en mi vida. Y eso es lo que puede hacer que yo me debilite. Hay que discernir las influencias que estamos siguiendo en estos momentos, porque puede ser lo que te pueden estar debilitando. Esta gente extranjera tuvo un vivo deseo y arrastró al pueblo de Israel hacia su misión. Ahora dice la palabra que ellos entonces empezaron a acordarse. ¿De qué se acordaban? De lo que comían. Curiosamente, el pueblo de Israel no se acordó de los azotes. Ellos no se acordaron del trabajo. Ellos no se acordaron del maltrato. No se acordaron de la humillación, sino se acordaron de lo que comían. Y es ahí donde dice la palabra que se acordaron del pescado que comían, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. ¿De qué se acordaron? De lo que comían. Es decir, de lo que se nutrieron. ¿De qué se acordaron? De lo que ellos le dedicaron tiempo. Y todas esas cosas fueron las que provocaron en ellos influencia. Que aún caminando bajo la columna de nube, todavía ellos se alimentaban de cosas de su pasado.
Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es: no te alimentes de cosas de tu pasado. No te alimentes con los deseos que tú hacías en tu pasado. No te alimentes con las cosas que tú hacías en tu pasado. No te mezcles con las cosas, con las personas que recuerdan tu pasado. Porque lamentablemente, hermano, todos estamos expensos a que en un momento de debilidad alguien mire hacia atrás. Termino con esto. Fue tanto el grado de influencia que ejerció la gente extranjera sobre el pueblo de Dios que lo llevó a desear cosas del pasado. Hay gente en este momento que ofreciendo a Dios un presente, ofreciéndole a Dios un presente diferente, ellos no lo valoran porque todavía anhelan seguir alimentándose de cosas del pasado. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel sale de la mano de los egipcios, Dios les envía un alimento espiritual y es lo que ellos conocen como maná. Dios los alimentaba, pero ellos menospreciaban este alimento espiritual porque querían seguir alimentándose de las cosas del pasado. Hay gente que quiere agradar a Dios, hermano, pero todavía se quiere sentar en el cóctel y tomarse las cervecitas que se tomaban. Están en la iglesia, pero que a ellos les encantaban los bailes que ellos hacían en Tropicana. Entonces lo que Dios le está diciendo en esta mañana es decir: si agradas a Dios o sigues con los hombres. La palabra dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra por el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Ponte en pie esta mañana, hermano. Quizás en esta mañana, mientras usted cierra sus ojos y busca conectarse con Dios, quizás alguien en esta mañana diga: ay, pastor, pero es que de mi pasado no todo fue malo. De mi pasado no todo fue malo. Yo no me mezclé con gente delincuente, yo no anduve con gente extranjera, yo no anduve en cosas que no tenían que andar. En mi pasado no todo fue malo. Yo no conozco cuál fue tu pasado. Lo que sí conozco es que si aún en tu pasado hubieron cosas buenas, lo que Dios tiene para ti es mejor que eso. Porque quizás en tu pasado, aunque sentía que había cosas buenas, todavía te sentías vacío. Pero Dios me ha prometido para ti una gloria postrera